Saludo también para los hermanos que van a ver en diferido en los 4 canales de YouTube. Bueno, muy bueno lo que hemos escuchado hoy. Espero que recordemos. ¿Cuál versículo más le llamó la atención, hermano Francisco? Que usted recuerde la cita bíblica de lo que dijo el hermano. Primera de Juan 5:3. Perfecto. Y hermana Ivonne, ¿cuál le llamó la atención? Salmo 97. Salmo 97. Ese fue el 10, ¿cierto? Ok. Y hermana Patricia, No me recuerdo la cita. ¿pero qué recuerda de lo que le llamó la atención? Hermano Noel, a ver, mientras la hermana recuerda. La cita no me la recuerdo, pero que así conoceréis que sois Mis discípulos. mis discípulos. Sí, Sí. ya lo encontré, que no améis más al mundo, no améis al mundo ni a las cosas que están en este mundo. Ok, muy bien. Bueno, es muy importante. Para llegar a que Jesucristo nos llame amigos, tenemos primero que ser ¿qué? Siervos, ¿cierto? Entonces vamos hoy a mirar quién es el verdadero siervo. ¿Ya? El verdadero siervo en pos de quién decide ir. El verdadero siervo en pos de quién decide ir. Vamos a ir al libro de Números 14:24. El verdadero siervo. Porque vamos a llegar a la misma enseñanza del hermano Gilmar, pero vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para llegar a estar en ese nivel de amigos de Cristo? Porque ser amigos de Jesucristo es algo muy hermoso. 24. Números 14:24. El verdadero siervo en pos de quién decide ir. Sí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mire, mi siervo, ¿quién? Caleb. Caleb era los dos que dijeron, no, Dios nos va a entregar esta tierra. Fueron con Josué, ya, fueron los únicos. Todos los otros 10 espías se desmoronaron, perdieron la fe. Entonces aquí hay algo muy importante que es que había otro tipo de espíritu, había en quién, en Caleb, el cual decidió ir en pos de quién, de Dios. Eso es lo maravilloso. El verdadero siervo tiene un espíritu especial que decide ir en pos de quién, de Dios. Habían 12 espías. Los otros 10 miraron que eran unos gigantes. Dios, no, ¿qué vamos a poder con ellos? Y desanimaron al pueblo. Y Josué y Caleb dijeron, no, si Dios abrió el mar, pensaron ellos, se abrió el mar y nos dio pan del cielo y abrió la roca y nos dio agua, eso no es nada, ellos también los podemos vencer. ¿Sí me comprenden? Entonces había un espíritu diferente, ¿quién? En el siervo Caleb, y Dios lo llama mi siervo Caleb. Entonces aquí hay algo muy importante, que para que nosotros seamos siervos de Dios y verdaderos siervos, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión, hermano Francisco? Creer. Ir en pos de nuestro Dios. Ok, ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuándo Dios conoce a este siervo? ¿A través de qué le hace saber todas las cosas? Segunda de Samuel 7:20. ¿Cuándo Él conoce a este siervo? ¿Cuándo Él lo conoce? Recuerde que en aquel día me dirán que Señor, Señor, y en tu nombre hicimos esto, pero yo no los conozco. ¿2020? Sí, 20:20. Entonces, hermana Ivonne, 2020 o 720. 7:20. Segunda de Samuel 7:20. Hermano Noel, ¿se acuerda? En aquel día mirá el Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero no los conoce. ¿A quiénes conoce Él? A los que ¿qué? A los que guardan sus mandamientos. A los que guardan su mandamiento, A los que oyen ¿qué? su palabra. Su voz y guarda su mandamiento, pero para guardar los mandamientos primero les pide calor oír su voz. Recuerde que ese fue lo que dijimos. Mis ovejas, yo las conozco. ¿Ya? Yo las conozco. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Cristo. Eso es para que Él nos conozca a nosotros. Yo estoy en una organización y la organización tiene una idea que no está de acuerdo a la idea de Cristo. Yo primero tengo que defender la idea de Cristo que el de la organización. Yo lo siento por las organizaciones, pero es así el derecho.
Bueno, entonces vamos a mirar ahora segunda de Samuel 7:20, cuando Dios conoce a este siervo, a través de que le hace saber todas las cosas. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Y el 21 qué dice? Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Ok, entonces se las hace saber a través de qué? De su palabra, ¿cierto? Y él conoce qué? Todas las cosas. Entonces Dios, cuando le habló a Caleb, ya conocía todas las cosas. Y lo que iba a saber David, se lo hizo saber todo a través de qué? De sus palabras, de las palabras de este Dios Todopoderoso. ¿Qué clase de palabras habla el verdadero siervo de Dios? Aquí viene. Porque si recibe las palabras de Dios y le hace saber todas las cosas a través de las palabras de Dios, entonces ese siervo tiene que hablar alguna clase de palabras. Pero ¿cuáles palabras habla ese siervo? Primera de Reyes 12. Y no anoté el versículo. Debe ser 12:1. Primera de Reyes 12. ¿Qué clase de palabras habla el verdadero siervo de Dios? 12:1. No estás robando. Ya te voy a decir. 12:7. 17, ok. Vaya a anotarlo, que no lo había anotado. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces, ¿qué clase de palabras habla el verdadero siervo? Buenas, ¿qué? Palabras. Escúcheme bien. Buena palabra. Pero la buena palabra está impregnada ¿de qué? Del bien. ¿Y el bien es el efecto de qué? Justicia. De la verdad. De la verdad. Entonces, habla palabras de verdad. Por eso, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio. Entonces, el verdadero siervo va a predicar ¿qué? El evangelio. Habla palabras de verdad y habla ¿qué? Buena palabra. Entonces, nuevamente el versículo de 12:7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Eso se lo dijo, creo que fue a Roboam. A Roboam. Roboam. Entonces Dios, fueron los ancianos y le dijeron eso, los ancianos del pueblo le dijeron, mire, tienes que hablar buenas palabras a este pueblo. Y entonces le dijo, si eres buen, ¿qué? Buen siervo. O sea, el buen siervo siempre habla ¿qué? Buenas palabras. Y esa es la clave para llegar a ser amigo ¿de quién? De Jesucristo. Pero tiene que saber hablar buenas palabras. Y dice, si eres un buen siervo, si usted es siervo de este pueblo. O sea, hay algo muy importante. Jesucristo dice, se hizo siervo. Siendo rico se hizo pobre, ¿ya? Para enriquecernos a nosotros. Entonces, Jesucristo es el verdadero siervo, por supuesto. Pero nosotros tenemos que entender esto, que nosotros, si somos verdaderos siervos, nosotros vamos a dar ¿qué? Buena palabra. Y si yo soy el siervo en medio de este pueblo, yo tengo que dar buena palabra, pero el que latiga las ovejas ya no es siervo, ni es pastor. El que latiga las ovejas es el que las lleva al matarife. El matarife es el que las lleva, las latiga porque las lleva para matarlas. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién no considera a los siervos de Dios? ¿Quién no considera a los siervos de Dios? ¿Quién cree que no considera a los siervos de Dios? Hermano Daniel. Hermano Noel, perdón. Daniel. Ya lo subí de categoría. Ya, el profeta Daniel, lo subí a profeta ya. ¿Quién no considera a los siervos de Dios? Hermana Kelly. Hermana Valentina, ¿quién no considera a los siervos de Dios? No, todos ustedes están pensando en lo relativo. Pero mire que el que no considera a los siervos de Dios tiene nombre grandote. Dios. Tiene nombre grandote, pero al mismo tiempo pequeño. Grande en lo terrenal, pero pequeño en lo absoluto. Job 1:8. Job 1:8 y 9. Job 1:8 y 9. ¿Quién no considera a los siervos de Dios? Libro de Job 1:8. ¿Qué nos dice? Satanás.
Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínese. Ese ser no considera a los siervos de Dios. Ese ser que era el querubín protector, ahora ya no considera a los siervos de Dios. ¿Ya? Entonces ahora viene la siguiente pregunta. Dios a su siervo, ¿qué les rompe? ¿Ya? ¿Qué le rompe Dios a sus siervos? Hermano Noel, El pecado. ¿qué Dios le rompe a sus siervos? Suena como raro, suena como contradictorio, ¿cierto? ¿Qué cree hermano Francisco? ¿Qué Dios le rompe a sus siervos? El yugo. El yugo. La confianza. Casi. Cerca. Sí, cerca. Sí, ese yugo, ahí esos yugos están a veces dentro del... Bueno, no era un yugo. ¿Cuál es lo que le ponían en las cárceles? Eso del cepo, ¿sí era el cepo? El cepo. El cepo. Miren lo que Dios rompe a sus siervos. La cadena. Casi. No, pero sí, también las cadenas. Pero mire, usted sabe que hay personas que tienen vicios en el mundo, ¿ya? Y llegan a los caminos de Dios y eran, vamos a decir, unos homosexuales, otros ladrones, otros tenían vicios, ¿ya? Entonces, cuando él comienza a guardar los mandamientos, pues se hace siervo de Dios. Y mire lo que Dios le rompe a sus siervos. Salmo 116, 16. Y realmente lo hace libre. Lo hace verdaderamente libre. ¿Salmo 100 qué? 116, 16. ¿Ya? Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Mire, ha roto mis ¿qué? Prisiones. Eso es increíble, o sea que lo ha hecho ¿qué? Libre. Libre. Y es así, todo siervo de Dios tiene que ser verdaderamente ¿qué? Libre. Se vuelve siervo de la justicia, pero se vuelve libre de la injusticia. Eso es, pero tienes que ser siervo verdadero de Cristo. Y ninguna prisión va a quedar usted metido en ninguna prisión. Por eso es que Jesucristo dice, yo he venido, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. He venido para que dar que apertura a los que están en las cárceles, en las prisiones, para sacar a los que están en las casas de opresión, para hacer esto y esto. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros, pero nosotros tenemos que ser verdaderos siervos. El verdadero siervo guarda que sus mandamientos de Dios. Entonces le rompe todas las prisiones. Ahora, ¿qué pide el siervo a Dios que le haga? Ahora, el siervo, ¿qué pide a Dios que le haga? Ya le rompió las prisiones, pero el siervo tiene algo que pedirle también a Dios que le haga. Vamos a ir al Salmo 119, 17. ¿Qué pide el siervo de Dios a Dios que le haga? Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Ahí está, mire esa petición tan hermosa. Hágame el bien, Señor, que yo viva y guarde ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. Hay que pedir eso. Porque, ¿por qué pedimos eso? Porque separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada, entonces nos toca pedir eso. Haz bien a tu siervo y que yo guarde tu palabra. Ahora, ¿cómo Dios le hace el bien a sus siervos? Porque Él pide, mire, hazme el bien y que yo guarde su palabra, hazme, esto es algo bien, ya. Pero ¿cómo Dios le hace el bien a sus siervos? ¿Cómo le hace el bien a sus siervos? Salmo 119, 65 y 66. Salmo 119, 65, ¿cómo le hace Dios el bien a sus siervos? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces Dios le hace el bien, hermana Patricia, a sus siervos conforme a ¿qué? A su palabra. Mire lo hermoso que es. Hay un versículo en Romanos 8:28 que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Ahí le hace el bien. Todas las cosas. Y uno dice, ¿y cómo todas las cosas? Eso es una sabiduría muy grande. Porque José estaba en la cárcel. ¿Y eso de ahí salió a dónde?
a gobernar toda una nación. ¿Ve? Todas las cosas, a los que aman a Dios, les ayudan ¿qué? Para bien. Y si usted mira la historia de José, desde que empezó, los hermanos lo detestaban. Lo vendieron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar y la otra mujer, como no le prestó atención, lo mandó a la cárcel. Todo eso era malo. Pero a los que aman a Dios, todo eso les sirven ¿qué? Para bien, de acuerdo o conforme al propósito como han sido llamados. Ok, ¿qué hace el siervo? ¿Qué hace el siervo de Jehová? Si él le hace el bien conforme a su palabra, ¿qué hace el siervo de Jehová? ¿Qué hace el siervo de Jehová? Ya entramos a Jesucristo. Isaías 42:1. ¿Qué nos dice? ¿Qué hace el siervo de Jesucristo? ¿Ya? Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, lo primero que Dios hace es colocar que su espíritu, ¿correcto? Por eso es que hay algo muy importante. Cuando dice, yo con mi siervo Caleb, porque tenía otro tipo de espíritu, y decidió ir en pos de ¿qué? De mí. Por eso es que Dios produce en nosotros, hermano Noel, el querer y el hacer, porque Él coloca sobre sus siervos ¿qué? El espíritu de Él. Nuevamente léame el versículo. Salmo 119, sí, Isaías 42:1. Sí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, el siervo, Jesucristo que es el siervo número 1, y dice, basta al discípulo ser como ¿quién? Como el maestro. Dios ha puesto en él ¿qué? Su espíritu. Por eso es el mismo Dios. ¿Ya? Hay un asunto y dice que el Señor esté con tu espíritu, dice en 1 Timoteo 4:22, mira a ver si es primera o 2 de Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu. O sea, a mí me llamó la atención eso, porque uno piensa, el Señor esté contigo, pero con tu espíritu es como más la esencia pura. ¿Ya? Segunda 4:22, ¿qué dice? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Mira, eso es importantísimo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y luego dice, yo pondré mi espíritu ¿sobre quién? Sobre mi siervo. Por eso dice el que se une al Señor, ¿qué? ¿Cuántos espíritus es? Uno. Por eso el hombre que se une con la mujer es una carne. Pero el que nos unimos a Cristo es un espíritu. Pertenecemos a ese todo. Y a mí esa expresión de Pablo que le da a Timoteo me causó ya, me llamó atención porque el Señor Jesucristo esté contigo. Yo le puedo decir a usted, hermana Patria, el Señor Jesucristo esté contigo. Y suena bien. Pero que le diga esté con tu espíritu, porque eso. Porque claro, el Señor ¿qué es? El Señor es espíritu. Es espíritu. ¿Ya? Y donde está el espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. ¿Libertad por qué? Por la esencia de la verdad. Hay gozo y paz en el espíritu. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz, justicia, gozo, paz, justicia en el espíritu. Justicia, gozo y paz en el espíritu, ¿cierto? Entonces ahora viene la siguiente pregunta. Si el espíritu de Dios ya pone Dios el espíritu de Él en mí, ya. Entonces, ¿cuál es la herencia de los santos? De los siervos, perdón. ¿Cuál es la herencia de los siervos? Porque entonces, ¿el siervo relativamente tiene herencia? Sí. No, el siervo relativamente tiene herencia. No, los siervos no tienen herencia. Son las hijas. Ellos trabajan únicamente por comida y dormida. Por eso son siervos. Cuando había un siervo en el pueblo de Israel, era por 7 años y era liberado. Y si seguía a los 50 años, también era liberado. Pero el siervo no tenía herencia. Todo era para el amo. Pero en lo absoluto sí hay herencia. En lo absoluto sí hay herencia. Isaías 54:17. Si usted deja que el Espíritu de Dios lo coloque a usted como su siervo o su sierva, usted va a tener una herencia. Y mire esa herencia tan hermosa. Isaías 54:17. ¿Cómo nos dice? 54. ¿Cómo nos dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ahí está.
O sea que aquí hay algo muy bonito. Permítame, yo quito esto de acá. Ok. Aquí hay algo muy bonito. Hermano, si me cuadra eso. Ahí dele la flechita, no sé dónde. Al cuadrito atrás, no sé. Entonces, vamos a mirar acá. Eso ahí, ya ahora sí. Entonces, Pero, no finí resumen nada más. Ok, Ya. entonces hay algo muy importante, hermanos. Hermana Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Emperatriz Gómez, que la veo nuevamente, mucho gusto. Dios te bendiga. Entonces aquí hay algo muy importante. Usted deja que el Espíritu de Dios esté en usted. Dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. La primera. Y dice, ¿cuál es la herencia de los santos? ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es La herencia Esta es de la los herencia herencia de de los los santos. siervos de Jehová. Condenará. Aquí cuando habla de condenará toda lengua significa que usted tendrá una superioridad al hablar cuando usted habla del evangelio frente a la mentira. Porque la mentira es la que se levanta contra la verdad. Entonces ahí usted condenará toda esa lengua, o sea, toda esa lengua que levante contra la verdad condenará. Y esta es la herencia de ¿qué? De los siervos. Ahora, la profecía sobre lo que otro espíritu va a tener el siervo de Dios, ¿ya? ¿Dónde está la profecía que dice, yo pondré mi espíritu sobre mi siervo, ¿ya? ¿Dónde está la profecía que Dios va a poner un espíritu sobre todos nosotros? Joel 2:29. Joel 2:29. Joel 2:29, ¿cuál es ese espíritu? Esa es la profecía. ¿Qué dice ahí? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sobre mi siervo y sobre mis siervas derramaré ¿qué? Mi espíritu en aquellos días. ¿Y cuál es ese espíritu, hermana Valentina, que Dios va a derramar sobre sus siervos y sus siervas? ¿Cuál es ese espíritu? prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Ah? Dice que derramaré mi espíritu sobre siervos y sobre siervas en aquel día, ¿ya? ¿Cuál es ese espíritu que va a derramar sobre nosotros? Por un lado está el Espíritu Santo, pero hay otro espíritu. Vamos a ir Juan 6:63. Eso es sobre los siervos y siervas. Eso es para que sean siervos y siervas. 6:63. Eso es para que sean siervos y siervas y después lleguen a ser ¿qué? Amigos de Jesús. Juan 6:63, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Y el Señor Jesucristo esté con ¿quién? Con tu espíritu. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Esas palabras se unen a nuestro espíritu. Porque cuando entra por los oídos y todo, las palabras de Dios son espíritu. ¿Y qué significa? Que va a haber un ser espiritual viviente. Por eso dice que vivifícame. ¿Con qué? Con tu espíritu. O sea, deme vida. En sí, tu espíritu me da vida a mí. Por eso es que en Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz y fue ¿qué? Alma viviente. Pero ahora, Pablo dice, ahora no es un alma viviente, ahora es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Entonces por eso es que nos dice la profecía, derramaré de mi espíritu sobre quiénes, sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre toda carne. Ahora, ¿cuáles son las características del siervo que recibe este espíritu? ¿Cuáles son las características del siervo que recibe este espíritu? Mateo 12:18. Creo que es 12:18. Mi amado, en quien mi alma sagrada pondré mi espíritu. Sí, Mateo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien sagrada mi alma. Ese 12. Sí, 12:18 ese, sí. Puede leerlo, hermano. ¿Cuáles son las características del siervo que recibe este espíritu? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él,
y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Muy bien. Entonces de aquí coloca el Espíritu, dice, este es mi siervo en que yo tengo contentamiento y que yo amo. Voy a colocar un espíritu. Y ese espíritu hace lo contrario de lo que hizo Jeroboam. Jeroboam, Dios, bueno, mis padres le colocó una carga, pero yo voy a hacerle más. Más pesado. Ya. Dice, mi dedo pequeñito será más grueso que los lomos, La cintura de mi padre. que la cintura de mi padre. Y si él esto, entonces yo los voy a colocar escorpiones. Entonces, él dejó de ser ese siervo. Comenzó a maltratarlos, a sus consiervos. Y entonces aquí aparece ya Jesucristo que dice, mire lo bonito que dice Cristo. León dice, no apagará el pábilo que humedare ni quebrará la caña cascada. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. A victoria el juicio. O sea, encuentra un hermano que está vencido para quebrarse ya. No lo termina de quebrar, sino que le hace el justo juicio hasta que saque a juicio ¿qué? La victoria. A victoria el juicio. A victoria saque a victoria el juicio. ¿Cuál juicio? Juicio vine yo a hacer este mundo, ¿ya? Para aquellos que dicen que no ven, vean y se salven. Entonces él va a sacar a juicio a victoria ese juicio. Entonces no quiebra la caña cascada. Por eso él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que sea que perdido. Entonces hay un hermano que está medio cojo, vamos a decirlo así, él no lo termina de derribar. ¿Ya? Ese es el buen siervo. El buen siervo, dice, no apagará el pábilo que humeare. Tiene la llama encendida, ¿sí? Y se apaga y queda como una cosita ya chiquita de luz. Eso Dios no le termina de quitar al que le sigue. Así le quede algo muy poquito, él vuelve otra vez y le aviva esa llama. Ese es el buen siervo el que hace eso. Pero el que no es buen siervo del pueblo va a ser como Jeroboam, que entonces se vuelve en contra de ellos, se cree el mandamás de los mandamás. Bueno, ahora, ¿a qué es semejante el siervo de los cielos? ¿A quién es semejante el reino de los cielos? ¿A quién es semejante el reino de los cielos? Porque estamos hablando del siervo, pero ¿a quién es semejante el reino de los cielos? Mateo 18, 23. Ahí sí nos vamos a quedar un ratico, ya vamos a terminar. Mateo 18, 23, ¿qué nos dice? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Óyeme, el reino de los cielos es semejante a un rey que dijo, yo voy a hacer cuenta con mis siervos. Y entonces aparecimos todos allá, todos. Apareció la hermana Patricia, apareció la hermana Ivonne, Kelly, apareció Valentina, la hermana Sandra, todos aparecimos allá. Porque dijo, yo voy a llamar a todos porque voy a voy a hacer unas cuentas. Y entonces llamó al hermano Francisco, oye, vamos a hacer unas cuentas nosotros dos. Entonces, ¿ese es 18 qué? 23. 23. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Yo quiero darles esta enseñanza porque el hermano estaba tocando lo del amor, y es verdad. Hay un asunto que Dios a nosotros nos amó primero, pero cuando entramos acá, a nosotros nos toca practicar ese amor de Dios. Por eso dice, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, este era un pecador grandísimo. Pero él le perdonó todos sus pecados, ¿ya? Dice, le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, o sea Dios, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué dice? Y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Óyeme, eso hizo nuestro Dios con nosotros. Nos perdonó toda la deuda. Eso es. Pero nosotros nos olvidamos de eso, hermana Patricia. Y el ser humano se olvida de eso. Y alguno con siervo comete un error y nosotros no le queremos perdonar. Y mire lo que dice acá, el 27, 18-27. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y no me dijo, está bien, te voy a dar, ¿cuánto le damos? 30, 60, 90 días. Porque soy bien tranquilo, soy bien. 90 días para que me pague la deuda. No, le perdonó ¿qué? Todo. Entonces este que salió perdonado, como todos nosotros, Dios a nosotros todos nos perdonó. Pero resulta que la hermana Lumina mira a alguien y no, pero ¿cómo así? No, yo no le perdono a este lo que me hizo. Deme lo que me debe usted. No, una ofensa, usted no le perdona una ofensa. Vamos a decirlo. Y mire lo que dice el 28. Pero saliendo aquel siervo, al que Dios le había perdonado todo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a sus hermanos, consiervos, que le debía 100 denarios, que era mínimo, de 10,000 a 100, vamos a ver, ya 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no lo tuvo. Este tiene que comenzar a practicar, sacar a victoria ¿qué? El juicio. Recuerde que nosotros hacemos un juicio. Yo llego y miro algo en alguien, yo puedo hacer un juicio. El juicio que yo debo de hacer es el que saca a victoria el juicio que no se basa en las apariencias. ¿Ya? Si Dios me perdonó a mí todo, yo tengo que perdonarle al hermano. Pero volvemos a lo mismo. No soy alcahuete de nadie, ni Jesucristo fue alcahuete de nadie, ni Jesucristo, sino que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, eso está en la justicia del Evangelio, que es absoluta. En la otra justicia del Antiguo Testamento, ahí no había perdón. Allá apedreaban a lo que fuera. ¿Ya? Entonces ahora viene esto. Entonces, ya yo sé que Dios a mí me perdonó. Y aquí es donde usted va a dar el paso, hermano Noel y hermana Luzmila, el paso definitivo para ser el siervo verdadero de Dios. Entonces yo cuando veo que el hermano me hizo a mí, mi hermano Francisco me dijo algo y yo me ofendí, para poder decirlo, porque soy humano, no me ofendo. Pero yo me quedé callado. Y entonces, oye hermano Henry, disculpe que yo dije esto, pero perdóneme. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Perdonarlo. Porque hubo uno grandísimo que me perdona a mí todo. Y por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como qué. Pero se nos olvida eso también. ¿Ya? Entonces, hay iglesias donde no se perdona, todo se juzga, ¿sí o no? Y no se perdona. Y se predica el perdón, pero no se perdona. Y usted ve a los pastores predicando el perdón, pero alguien no se perdona. ¿Lo ponen en qué? En disciplina. ¿Sí? Y Jesucristo no mandó a poner a nadie en disciplina. Esa disciplina era en el Antiguo Testamento, la de castigo. La del Nuevo Testamento, la disciplina no es de castigo, es de vivencia. Como el que dice, yo tengo una disciplina de todos los días levantarme ¿a qué? A las 5 de la mañana. Esa es la disciplina que hay en el Nuevo Testamento. La del Antiguo es de castigo. Dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Toda la deuda. O sea, lo echó en la cárcel el siervo. Y este siervo también estaba pidiendo que rompiera algo de él. ¿Qué era lo que rompía? De él, que le pidió a Dios. ¿Que rompiera qué? Sus prisiones. Sus prisiones. Pero a este lo metió allá. Y era su consiervo y no, a este no le voy a... Yo le pedí a Dios que me rompiera las prisiones, pero a este lo voy a meter allá. Entonces, viendo sus otros consiervos, los otros hermanos se dieron cuenta de lo que pasaba, se entristecieron y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, 10,000, te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora,
Este paso lo tenemos que dar. Está difícil ese 17. Está difícil, pero hay que 35, darlo. está difícil. Y bien, ¿no sabía también que no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? El 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso significa que quedas para la gran tribulación. Ahí vas a pagar todo lo que estabas haciendo con tu hermano. Usted no sentía misericordia, en la tribulación se va a dar cuenta qué es eso, en la gran tribulación. Por eso las iglesias tienen que tener mucho cuidado y los pastores. Nosotros tenemos que ser amor. Amor. Nosotros tenemos que ser amorosos. Tenemos que al hermano que está caído, No caer. no hacer leña del hermano, Ajá, sino levantarlo. Por eso es que dice, mi siervo, eso para llegar a ser amigos de Cristo, mi siervo no quebrará ¿qué? La caña cascada. Está quebrada, pero no la termina de quebrar. No apagará el pábilo ¿qué? Que humeare, porque el Espíritu de Dios ha puesto sobre ese siervo. Y el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos ¿qué? Sus ofensas. Sus ofensas. Elige 35. Ahora, hermana Valentina, ¿a usted la han ofendido alguna vez? Sí. Pero usted es tranquila, ¿sí o no? Ella es tranquila. Ella pasa el examen ahí. Ella pasa bien. Ella dice, sí, está bien. Ah, bueno, mamá. Oh, bueno, lo que sea. Ah, bueno, está bien. ¿Sí es así, sí o no? Sí, yo sé que es así. Entonces, miren lo que dice acá. Todo. Si no perdonáis, y no de un poquito. No, voy a perdonar porque no quedó mal con el hermano Henry después de la enseñanza. No. De todo corazón. Cada uno a su hermano, ¿qué? Sus, ¿qué? Ofensas. Ofensas. Sí. Cada uno sus ofensas. Cuando yo llegué a España, yo tenía unas palabras castizas de Colombia. Y usted sabe que hay unas palabras que allá es que no se pueden decir porque eso es terrible. Pero en Colombia las decimos y no es malo. Pero allá, entonces yo tenía cuidado, ya no podía ni hablar yo, y ahora yo qué digo, porque los hermanos se ofenden. Porque palabras que en Colombia eran normales, allá era terrible. Allá imagine que yo llegué allá y yo le diga a una jovencita hija de una hermana, ay, estás bien pollita. ¡Ja! Eso es una vulgaridad en España. Le estoy pegando la insultada más baja. Entonces, entonces por eso dice acá, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ven nosotros? Somos Papá Noel, que no debo decirlo, pero somos un papá que realmente perdona con sabiduría. Recuerde, con sacar a victoria este juicio. ¿Quién es el que perdona, el que ama o el que no ama? El que ama. Ahora viene el amor. Aquí nace el botón. Si tú no perdonas es porque no lo amas. Pero si tú perdonas es porque lo amas. Mire, yo llego y miro a un hermano que, uy, pero ese hermano, esto y esto y esto. ¿Se ha oído así que hablan así? Pues pregúntele, ¿usted ama a ese hermano? En ese momento pregúntale, ¿usted ama? ¿Qué voy a amarlo? Pero el que ama es el que perdona. Por eso el amor de Dios es diferente a las definiciones. Ahí están los del LGTB, que el amor esto, y los LGTB son fáciles para perdonar. Esos son igual que todo el mundo. El que se hace al mismo quedan enojados para siempre. Entonces aquí viene. Primera de Juan 2, 10 y 11. ¿Quién es el que perdona? ¿El que ama o el que no ama? Primera de Juan, ¿qué? 2, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces el verdadero siervo de Cristo está lleno de luz y dice, bueno, mi hermano cometió ese error porque seguro se le olvidó en ese momento que la Biblia dice esto y esto. Mi hermano cometió ese error por esto y esto. Entonces nosotros comenzamos a perdonar al hermano y usted está autenticando el ticket del arrebatamiento. Pero usted no perdona al hermano y usted está haciéndole X al ticket del arrebatamiento. Ahora, si hacemos lo que Jesucristo nos manda,
¿qué llegamos a hacer de Jesucristo? Juan 15, 14, ¿qué dice? Cierto. Vamos a mirar, vamos a mirar. Juan 15, 14. Si hacemos lo que llegamos a, ¿qué llegamos a hacer? Juan 15, 14. ¿Qué hacemos qué? Si llegamos, si hacemos lo que Jesucristo nos manda, ¿qué llegamos a hacer de Él? Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Oh, ahora sí. Nosotros tenemos primero que ser que siervos, Siervos. pero obedientes. Pero es que el siervo, a mí como siervo me perdonaron, pero yo como siervo tengo que perdonar a mi consiervo. Entonces, si yo hago lo que me manda Cristo, entonces ya no voy a ser solamente siervo. Amigo. Ya me dice, usted es mi amigo ahora. Ahora, ¿cuántos quieren ser amigos de Cristo? Todos. Pero ya saben el papelito que nos toca cumplir. El papelito. Bueno, el Una papelón. persona le debía a uno tanto dinero. Toca perdonar. A mí me tocó hacer eso. No, pues. Olvidar eso. Si no le quiere pagar. Entonces, el asunto es. No, bueno, no, yo te voy a decir algo. Yo un día, no, yo le voy a decir un día. Mire, un día una persona me dio a mí una lección. Yo llego y meto unas monedas en la gas station, que es para limpiar el carro, ¿sí? Y son como $3 en monedas de 25 centavos. Y yo, y voy y le hago, y nada. Y no tenía más monedas yo. Entonces yo me molesté. Y yo me fui a mire, señor, es que esa máquina, la número tal, le coloqué los 3 y no me funciona. Y entonces, no, pero eso está funcionando. Señor, no me funciona y yo perdí los $3. Y había un señor ahí, que estaba ahí. Testigo. Y estaba sacando las monedas. Me dijo, tenga, señor. Me las dio. Me tapó la boca. Me tapó la boca. Me tapó la boca. ¿Ah? Me tapó la boca y yo me quedé asombrado porque yo dije, él no es el dueño de la gas station. Y me dio los $3. ¿Y usted la aceptó? No, yo lo recibí porque me tocaba limpiar el carro, te la recibí, porque qué más, y no tenía más nada. Pero me bajó de una. Claro, renegar. Me bajó de una. Entonces, hermanos, a veces yo un día presté $20 y se lo presté a un compañero de trabajo, le dije, préstame $20, no tenía para la gasolina, y entonces me la prestó. Pero yo llegué un día, mire, aquí están los 20 y le pagué. Y al otro día, bueno, yo ya estoy a salvo contigo. No, tú me debes $20. Y yo, ¿qué iba a hacer? Y me acordé, si alguien te quiere quitar, ¿qué? La capa, déjale también, ¿qué? La túnica. Pero eso suena muy bonito predicándolo. Sí, pero aceptarlo. Pero suena muy bonito predicándolo. Sí, suena muy bonito predicándolo, pero hacerlo. Pero yo pensé dentro de mí, ¿cuántas cosas yo me puedo ahorrar ahorita? De pronto una pelea, de pronto, y eso pasó. En Miami, un hijastro mató al padrastro por $20. Ah, sí. Eso salió en las noticias. Entonces, por eso es bonito entender eso, del perdón. Ahora, el perdón no es que usted se deje robar siempre, no. El perdón significa que cuando usted encuentra un muro de esos, así como el hombre sabio, le hacen una entrevista a un conductor para llevar a una personalidad como un presidente. ¿Usted a cuánto puede pasar el carro, la limusina del señor presidente en medio de 2 obstáculos? Y estaban todos ahí. Uno dice, por ahí a 10 centímetros acá al lado. Ok, llegó el otro, usted a 9. Y el otro, yo a 8, yo a 7 y el último, bueno, yo a 1 centímetro. Entonces ya no le quedaba al otro, el último, nada. ¿Y usted? Bueno, yo trataría de pasar sin tropezar los obstáculos. Pero si hay otra vía por donde yo no tenga que pasar por esta, pues yo evito el obstáculo y me voy por otra vía. Usted se queda con el trabajo. Entonces, cuando pasa eso, el buen siervo de Dios tiene conocimiento y dice, ¿es necesario que yo enfrente esta situación ahorita o que yo la evite? Mi padre me decía a mí un dicho, hermana Patricia, decía, nunca la pelea es buena. Y yo, ¿por qué? Porque si usted la gana, va para la cárcel, y si yo la pierdo, y si la pierdo, pues cementerio o el hospital. Entonces, por donde usted mire, la pelea nunca es buena. Entonces, por donde usted mire, el perdón sí es bueno. El perdón sí es bueno. Entonces vamos a seguir, ya me quedan 3 citas.
Si hacemos todo lo que nos manda Jesucristo, llegamos a ser de Jesucristo, ¿qué? Juan 15, 14, ¿qué nos dice? Juan 15, 14, ¿qué nos dice? ¿Otra vez? Sí. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ahora, vamos, mire hasta donde llega, para llegar a ser amigos, todo lo que nos toca hacer. Eso no es algo que, no, es que ya soy, no, es que hay que hacer, y termina precisamente, el que perdona es el que tiene que, amor por su hermano. Ahora, y si somos sus amigos, ya no nos llamará como Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces lo llama que amigos. Y ahora, ¿qué es lo que manda Cristo que nosotros hagamos? Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien. Entonces, hermanos, eso es lo que os améis que unos a otros. ¿Ya? Pero si yo amo a alguien con el amor de Cristo y esa persona a mí me prestó un dinero, lo más seguro es que si yo la amo tengo que ¿qué? ¿Qué pagar? Claro. Eso es lo otro. Pero si de pronto una persona ya le prestó un dinero y de otro se murió, ¿cómo le va a cobrar al que se muere? Entonces, no, pues ha pasado eso. Ya lo mató. Ha pasado eso. Entonces se murió, pues ya. No le vaya a cobrar a la esposa ni a los... Imagínense que eso está en la Biblia, ¿no? Uno se ríe, pero está en la Biblia. O sea, va a perdonar a la persona, por ejemplo, que le hizo daño, que le debe dinero, que le ha hecho mucho daño, lo va a perdonar, ¿correcto? Correcto. Pero ¿cómo todavía vas a amar al que Es te que hizo por mucho eso, daño y luego lo cuando vas a usted hace perdonar? esas dos partes, usted se convierte en una sierva de ¿quién? De Cristo, y Cristo le va a decir, usted es mi amiga. Ya no te voy a llamar sierva porque es que usted es igualita ya como yo hago las cosas. Usted es mi amiga. Mira, en el Antiguo Testamento hay una escena, dice, de una viuda, se le murió el hombre que era un hombre temeroso de Dios. Pero era temeroso de Dios, pero dejó deudas. Uno dice, ¿y por qué era temeroso de Dios y tenía deudas? Bueno, quedó de ejemplo en la Biblia. Y entonces llega el acreedor y dice, págueme. Unos hijos. Y si usted no me paga, me llevo a sus dos hijos A sus hijos. de siervo. Eso está en la Biblia. Sí. Y entonces ella va donde Eliseo, ¿es cierto? Eliseo. Eliseo, profeta, varón de Dios, imagínese, mi esposo era un verdadero siervo, yo era un hombre de Dios, porque a mí me consta, porque fui su esposa, pero tenía una deuda y quedó pendiente. Y ahora viene el acreedor y se quiere llevar a mis dos únicos hijos de siervos. Y le dice, ¿qué tienes tú en casa? Bueno, tengo un poquito de aceite. No tenían nada. Un poquito de aceite. Le dije, bueno, pida vasijas prestadas a todos sus vecinos, escúcheme bien, a todos sus vecinos, y enciérrate con tus hijos en tu casa, en tu cuarto, y comienza a llenar todas las vasijas. Y las llenó, sí, las llenó. Y le pagó al acreedor. Entonces, ahí se cumple. Se llama vida sin nada. Entonces, ahí es. Si hay alguien que te tiene ahorcado ya o ahorcada por una deuda, y usted va y le pide, Señor, yo no tengo cómo, pero deme el dinero. Dios te va a contestar como le contestó a esa viuda. ¿Sí es? Entonces, esa es la parte. Es la parte. Entonces, ¿cómo fue el último versículo? Mire, el último versículo. Si me amáis, ¿cómo dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando. El mismo versículo que creo que dio usted, ¿cierto? No, No, es otro. parecido. Parecido. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Y la cita bíblica? Juan 15, San Juan 17. 15, 17. San Juan 15. Juan 15, 17. ¿Quién quiere memorizar eso? Hermano José. Juan 15, Esto os 17. mando, que os améis que unos a los otros. Mire, hermanos, eso es ser el verdadero siervo para que nos llame ¿qué? Amigos. Y el amigo sabe todo, lo de su Señor, porque como es amigo le cuenta todo. Mire, el arrebatamiento está cerca. Haga esto, esté pendiente porque llego, el día ni la hora no lo sabe, pero estamos en el tiempo. Entonces, vamos a ser participantes de ¿qué? Del arrebatamiento. Vamos a orar todos. Padre Celestial, te amo, gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra no volverá vacía, sino que hará esa obra. Y gracias, Señor, por darnos este alimento
a todos nosotros que somos tus siervos y a mis consiervos, Señor, que nunca se nos olvide este versículo, que este es un mandamiento tuyo, que nos amemos unos a otros con ese maravilloso amor de Cristo. Gracias, Señor. Presento a todos los hermanos que han estado en esta enseñanza bíblica para que esta palabra sea una realidad en toda nuestra vida hasta el día de tu venida y por toda la eternidad nosotros podamos amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente.